Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces nuestro encuentro del día de hoy. Espero que hayan avanzado un poco en los compromisos con el curso. Les recuerdo que por favor vayan montando, la información, las evidencias, la vayan montando a la plataforma, ¿sí? Recuerden que eso es importante, que tengamos esas evidencias precisamente para darle también cumplimiento a los procesos del curso, ¿verdad? Entonces, ahí lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Lo que ya hemos ido avanzando, lo que se ha ido desarrollando. Entonces, el objetivo es precisamente enviar como todo lo relacionado con lo que llevamos a la fecha, ¿sí? O lo que solicita, pues lógicamente, ahí en plataforma, ¿sí? Entonces, el día de hoy ya vamos, o esta semana, vamos a entrar de manera directa ya en la parte del plan financiero, ¿verdad? Del plan de negocio como tal, o la estructura o el análisis financiero, precisamente para ir ya mirando o desglosando todo lo relacionado con la estructura económica, qué es lo que, o financiera, qué es lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere precisamente para todo lo que tiene que ver con la parte de nuestro proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que se requieren? Entonces, vamos a empezar con un cuadro básico, con un cuadro sencillo, ¿sí? Como para ir determinando todo lo que tiene que ver con la parte de algunos gastos operativos que se requiere para este tipo de proceso. Cabe resaltar que todos los gastos que nosotros vamos a poner acá, o la gran mayoría de los gastos, van a ser mensuales, o sea, los voy a proyectar a un mes, ¿sí? Entonces, igual esto aquí lo vamos a hacer de manera generalizada, porque haciendo, pues, lógicamente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a empezar a hacer es todo lo relacionado con los costos y gastos mensuales de funcionamiento de nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué va en los costos y gastos mensuales? Los costos y gastos mensuales va todo lo relacionado, pues, con los servicios, ¿sí? Entonces, aquí está esto que tiene que ver con servicios. Entonces, si nosotros vamos a tener una oficina, si nosotros vamos a tener una planta, entonces hagamos la proyección, o sea, hace la proyección de ese tipo de gastos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con agua, energía, internet, gas, teléfono, celular, bueno, todo lo que se requiera en el tema de servicios. Entonces lo vamos a colocar en esta parte, ¿sí? Los gastos administrativos, ¿sí? Todos los gastos administrativos, papelería, aseo, por ejemplo, que se tengan que recargar tintas para las impresoras que yo tenga que comprar, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, de cafetería, ¿verdad? Insumos de cafetería. Entonces aquí viene todo lo relacionado con la parte de cafetería, ¿sí? Entonces lo voy colocando acá. Ojo, vamos a suponer, aquí voy a hacerles una salvedad, que cuando nosotros estamos realizando todo lo que tiene que ver con la parte de este tipo de insumos administrativos, ¿verdad? O gastos administrativos, no lo vayamos a confundir con la parte de los insumos de producción.
¿A qué me refiero? Ustedes en insumos de producción puede que utilicen papelería para sacar fotocopias, para los talleres, para, para algunas cartillas que tengan que imprimir. Entonces ustedes dicen, ah, pero eso es insumo de papelería. No, esos insumos consumibles van allá, porque es lo que yo requiero para el momento, ¿sí? Para el momento de que yo voy a prestar el servicio. Estos insumos o estos gastos administrativos, en cuanto al tema de papelería, está directamente relacionado con qué? Con lo que yo me voy a gastar, pero para efectos de la dinámica de la operatividad del proyecto, pero desde el área administrativa, o sea, desde la oficina. Entonces, para no confundir esos dos rubros, por decirlo de alguna manera, dentro del proyecto, más que todo en la parte de papelería, que a veces tratamos de confundir eso. Entonces, por ejemplo, no, es que nosotros necesitamos imprimir fotocopias, imprimir unos talleres, imprimir algunos evaluaciones, listas de chequeo. Entonces, esa papelería la vamos a incluir por los gastos administrativos, no, porque es que los gastos administrativos es para imprimir una, qué sé yo, una orden de servicio, una factura, los programas que lleva la empresa, o sea, son actividades totalmente diferentes, ¿sí? Pero igual eso al final se va a sumar todo, ¿verdad? Se va a sumar todo precisamente para sacar el valor unitario, pero dentro de un proyecto sí se debe de... Entonces, eso lo vamos a colocar acá en los gastos, ¿verdad? En los gastos administrativos. Cuando lleguemos aquí, vamos a parar, ¿sí? Vamos a parar, porque aquí vienen los gastos operacionales o mano de obra. ¿Qué pasa con esos gastos operacionales o mano de obra? Antes de eso, vamos a hacer un organigrama, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo relacionado con un organigrama o con un perfil, ¿sí? Con un perfil, en este caso, de cargos, ¿sí? Vamos a hacer cuál es el perfil de cargos. Vamos a hacer una estructura de perfil de cargo para ver qué es lo que se requiere o qué es lo que yo requiero frente al proceso, ¿sí? Entonces, inicialmente, ya les voy a compartir aquí por WhatsApp, ya les voy a compartir todo lo relacionado con este cuadrito sencillo, que este no es el definitivo, esto apenas es una partecita del plan de negocio. Pero entonces vamos a tratar de ir diligenciando. Viene el tema de gastos de funcionamiento, ¿sí? Todo lo relacionado con el gasto de funcionamiento, si vamos a arrendar un predio o un local, si vamos a alquilar, vamos a tener que arrendar maquinaria o equipos, si vamos a tener que hacerle mantenimiento a la unidad o al proyecto, en este caso, que yo tenga algunos elementos a los cuales se les deba de realizar un proceso de mantenimiento, por ejemplo, computadores, etcétera. Entonces yo voy a hacer una proyección aquí mensual. Entonces ustedes dirán, pero es que a un computador no se le hace mantenimiento mensualmente, cada 6 meses. Sí, pero si yo soy ordenado dentro de la parte financiera, entonces yo puedo decir, todos los meses voy a ir sacando un rubro para mantenimiento que el día que le toque hacer mantenimiento a los equipos ya yo tenga esos recursos para realizar ese mantenimiento. Que no es lo mismo sacar, por ejemplo, 2 millones de pesos de una sola vez para hacer mantenimiento que yo ir sacando 150,000, 200,000 mensuales e irlos dejando, ¿sí? E irlos dejando ahí para todos los relacionados de ese tipo de actividad, ¿sí? Si vamos a necesitar, si vamos a tener, pues lógicamente algún crédito, eso, hacemos la proyección de los intereses relacionados con el proceso como tal. Y tenemos los gastos de publicidad, ¿verdad? Publicidad, mercadeo, marketing, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces aquí le vamos a colocar un valor, ¿sí? Entonces ya les voy a compartir este cuadrito. Este cuadrito no nos demoramos diligenciándolo mucho, porque la idea es que nosotros hagamos como la proyección, bueno, ¿qué me voy a gastar yo? ¿Qué voy a utilizar? De pronto desde el punto de vista de los servicios, bueno, ¿qué voy a requerir? Pronto más, ahorita más adelante, ya yo les digo cómo, por ejemplo, si vamos a sacar si vamos a tener 2 aires acondicionados, vamos a tener tal cosa, entonces yo les enseño a sacar
como toda la proyección de cuánto es el consumo por equipo para tener una proyección más o menos de cuánto sería el tema de energía, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este cuadro y ya enseguida hacemos todo lo relacionado con la parte de los perfiles, ¿sí? Porque cuáles son los perfiles que se requieren para el proceso como tal. Y aquí les voy a compartir, ¿sí? Y aquí les voy a compartir el formato, este cuadrito, que es un cuadrito pues muy sencillo, ¿sí? Para que lo empecemos a diligenciar. Los que lo puedan diligenciar pues desde el computador, si no, lo podemos hacer a mano, no hay ningún problema, ¿sí? Lo podemos ir haciendo a mano, el tema de ese tipo de proyección. Déjenme que ya aquí lo estoy buscando para compartir. Listo. Ya. Listo. Ahí ya se los acabé de compartir. Ya se los acabé de compartir. Entonces la idea es empezar a diligenciar esa información.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo van con el dimensionamiento? Bien, profe, bien. Bueno, recuerden que es una proyección, ¿verdad? Una proyección. La idea es que hagamos así como, grosso modo, esa proyección precisamente como para ir dándole un tinte un poco más ya organizativo y también desde el punto de vista financiero para ver qué necesitamos nosotros, ¿verdad? Cuánto nos vamos a gastar aproximadamente. Entonces sería como eso. Bueno, les acabo de compartir al WhatsApp grupal también un formatico sencillo, ¿sí? Un formato sencillo, donde nosotros vamos a ir haciendo todo lo relacionado con la parte de qué perfiles requiero, ¿verdad? ¿Cuáles son esos perfiles que se requieren al momento o para la ejecución de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, en ese cuadro vamos a hacer lo siguiente. Ahí están unos ejemplos, ¿sí? Ahí están unos ejemplos de algunos perfiles, ¿sí? Están algunos ejemplos de algunos perfiles, precisamente como para guiarnos de ese tipo de procesos. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar cuáles son los cargos que se requieren, ¿sí? Podemos en nuestra libreta de apuntes empezar a hacer un listado, ¿verdad? Hacer un listadito de cuáles son los cargos que yo requiero. Entonces, por ejemplo, que yo requiero un gerente, ¿sí? La persona que se va a encargar, pues lógicamente del proyecto, ¿sí? Entonces, todo lo relacionado con la parte de comercial. Yo necesito un coordinador de mercadeo, ¿sí? Que yo necesito un ingeniero. Bueno, ¿un ingeniero de qué? Un ingeniero de sistema, un ingeniero agrónomo. Que yo necesito un médico veterinario, ¿sí? Yo necesito un médico veterinario, yo necesito un zootecnista, yo necesito un ingeniero agropecuario, yo necesito una secretaria, yo necesito un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a ir haciendo ese listado, ¿sí? Vamos a ir haciendo ese listadito de los cargos que se requieren. Lo primero que vamos a hacer es definir los cargos. Ya los perfiles y las funciones ya lo hacemos con más calma, ¿verdad? Precisamente como para empezar a mirar o empezar a determinar cuáles son esas características, ¿sí? Cuáles son esas características que requiero de acuerdo a los profesionales que yo voy a necesitar precisamente para
ir a la fija. Vea, aquí pasa algo, ¿sí? Aquí sucede algo en la mayoría de las empresas y de los proyectos. En ocasiones hay dificultad al momento, de desarrollar todo lo que tiene que ver con el tema o de buscar a una persona con un perfil específico. ¿Por qué? Porque sucede que nosotros no determinamos o no hacemos este trabajo, no hacemos esta actividad en el sentido de que, por ejemplo, bueno, si yo requiero una secretaria, bueno, unas características, debe de manejar todas las herramientas ofimáticas, debe de saber de Excel y debe de saber Excel medio o avanzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás de pronto nosotros vamos a trabajar tablas dinámicas, vamos a trabajar, qué sé yo, bases de datos para que ella realice de manera unas tablas dinámicas con las bases de datos o que sepa de Power BI. Bueno, nociones básicas, ¿sí? Que esa secretaria debe de saber nociones básicas o debe estar certificada en un inglés básico, un A2, ¿sí? Un A2, por ejemplo. Entonces yo eso lo determino desde el perfil, ¿verdad? Y desde todo el tema de ese perfil, cuáles son esas características que requiero o que se requiere para contratar, pues lógicamente, a esa persona, ¿sí? Entonces, desde aquí hay fallas en los proyectos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, en los proyectos, ¿a quién se contrata? Entonces se contrata primero a los amigos, que quizás de pronto no están trabajando, están por ahí desempleados, entonces los contrato, así no sepan del tema, inclusive, peor aún, que ni siquiera sean disciplinares a lo que yo requiero. Entonces requiero, qué sé yo, un coordinador de compras, ¿sí? Alguien que sepa de todo el proceso de inventarios, de compra. Pero yo por ahí tengo un amigo que está desempleado, está varado, etcétera, etcétera. Él es ingeniero de sistema, pero bueno, él aprende, entonces lo voy a contratar para que sea jefe de compras o coordinador de compras. Puede que esa persona aprenda, pero ¿cuánto tiempo se va a demorar? Tiene. Entonces que se demore 3 meses, 4 meses. Y qué tal que no dé la talla, ¿sí? A los 2 meses lo tenga, definitivamente digo, no, esto no es lo mío, no sé de esto, desconozco muchos temas, entonces no, ¿cuánto plata se perdió ahí? ¿Sí? Entonces, en primera instancia eso. En segundo, a los referidos, ¿verdad? A los referidos. No, yo tengo a alguien que conoce de ese tema. Yo conozco a alguien que ha trabajado en la parte de mercadeo. ¿Sí? Entonces, bueno, venga, tráigalo para ver si funciona. En el tema ya de ejecución de proyectos, este no es el deber ser, esta no es la ruta. La ruta es que se defina, así como está aquí, ¿verdad? Que nosotros definamos. Sí, bueno, ¿cuál es el cargo? Un gerente. ¿Y cuál es el perfil que se requiere? Necesitamos un administrador financiero. Que el gerente aquí sea administrador financiero. Aparte de eso, que sea especialista en gerencia, que maneje Excel avanzado, que maneje Power BI, que tenga experiencia en administración de empresas, de retail, por decir un ejemplo, mínimo de 12 meses. Sí, aquí le vamos a colocar, pues lógicamente, las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, no sé qué, bueno, esas habilidades. Y acá vamos a colocar las funciones, ¿sí? Las funciones y responsabilidades que va a tener ese cargo, ese perfil o esa labor como tal dentro del proyecto. Entonces, va a ser planeación estratégica, va a ser acompañamiento a los procesos productivos y de seguimiento a los colaboradores, va a realizar todo lo que tiene que ver con la proyección financiera del proyecto, va a elaborar la guía de procesos, organizacionales y todo lo que tiene que ver con la filosofía organizacional. Bueno, esto es fundamental porque ustedes entonces lanzan esa convocatoria y aquí ya, pues lógicamente va a haber una depuración o va a haber gente que no, no, yo no voy a postularme eso, ni siquiera voy a mandar mi hoja de vida porque es que yo no soy especialista, yo soy administrador financiero, pero no soy especialista, apenas tengo el pregrado, no he hecho ninguna especialización. Y aquí exigen que sea especialista en gerencia. O no manejo Excel avanzado.
o no manejo, no sé ni qué es Power BI, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sacamos, ¿sí? Los perfiles profesionales como tal, ¿verdad? La descripción del cargo, ¿sí? La descripción de ese perfil como tal, entonces se nos facilita precisamente seleccionar el personal y que lógicamente esa persona que va a quedar, ¿sí? Que va a quedar seleccionada o que va a ser seleccionada, pues lógicamente esa persona va a cumplir con las características o va a hacer una labor relevante o importante en, en el proyecto, dentro del proyecto como tal. Entonces, esto en las empresas, ¿sí? En las empresas a veces se carecen, en los proyectos se carece de este tipo de procesos, ¿sí? Este tipo de estructura. Ah, no, ¿a quién contratan? Al primero que pase por ahí, porque de pronto que el perfil es muy difícil de conseguir, que la experiencia, no, lancemos de ver, primero tenemos que identificar la necesidad, ¿sí? La necesidad dentro del proyecto, a qué profesional yo requiero, a qué profesional necesito, ¿sí? Con qué características, que venga a aportar a la empresa. Porque si no, esto se puede volver o se puede generar, en este caso, primero puede generar reprocesos. Y los reprocesos, ustedes saben que determinan o generan pérdidas, ¿sí? Pérdidas de tiempo. Y si nosotros todo lo llevamos, cuando hablamos en un proyecto, si hay pérdida de cualquier índole, eso enseguida se ve reflejado, pues lógicamente, en recursos financieros. ¿Sí? Ah, pérdida de tiempo, ah, me tocó, estuvo 2 meses, nunca hizo nada, se retrasó todo el proceso y renunció. Ahora me tocó contratar a otra, empezar a enseñar gente. Esta persona sí era del perfil que nosotros requeríamos, etcétera, etcétera. Y ahí, entonces, ¿cuánto tiempo se va a durar? Primero ya perdí 2 meses con la otra persona que no cumplió con el objetivo. Y ahora con esta nueva, ¿cuánto tiempo voy a demorar enseñándole, haciendo la retroalimentación, etcétera, etcétera? Entonces, mire que todo eso se va a ver reflejado en el proceso y pérdidas económicas. Entonces, eh, aquí lo primero que necesito, todavía no necesito los perfiles y las funciones, sino que yo necesito que ustedes acá coloquen los cargos. Entonces, gerente, asesor de calidad, qué sé yo, médico veterinario, ¿sí? Que yo necesite un operario de construcción, ¿sí? Operario de construcción, bueno, requiera, qué sé yo, un profesional en seguridad y salud en el trabajo, requiera, qué sé yo, un contador, ¿sí? Se requiera eh, un, un, un zootecnista, ¿sí? Un zootecnista, bueno, hay un ingeniero agrónomo, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Lo primero que yo necesito es que ustedes identifiquen cuáles son los perfiles que se requieren para poner en marcha o ejecutar el proyecto, ¿sí? Para esa puesta en marcha del proyecto. ¿Cuáles son esos perfiles? Listo. Pregunta hasta ahí, muchachos. Preguntas. No, profe, hasta ahí ha estado claro. Ok. Bueno, entonces vamos a describir, vamos a hacer el listadito, perdón, el listado de los perfiles que se requieren. Apenas los perfiles. Listo. ¿Cuáles son los perfiles que yo creo que requiero para mi proyecto? ¿Sí? Entonces tomemos unos 10 minuticos y hacemos la socialización de sus perfiles.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Hola. Muchachos, bueno, vamos a socializar, muchachos, por favor. Carolina, Gloria, Carlos, ¿cómo van? Profe, yo no he terminado. Ok, pero ¿cuáles ya has identificado? ¿Qué perfiles? ¿Qué perfiles crees tú que necesitas para ejecutar tu proyecto? A ver, el perfil que yo necesito para manejar mi proyecto es, por ejemplo, el mío es la bloquera, un administrador y los operadores de la máquina. Ok. Administrador, en este caso, pues lógicamente el establecimiento, el operador de las máquinas. ¿Quién más? No necesita secretaria, no necesita, Yo misma manejo mi negocio. no importa, no importa. Independientemente, bueno, muy bien que tocaste ese tema. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, tú deberías de, o sea, tú debes de cumplir un perfil dentro del proyecto, ¿verdad? Claro, Ese claro. perfil dentro del proyecto, en este caso, debe estar directamente relacionado desde la parte gerencial o desde la parte administrativa, ¿verdad? Sí. Pero independientemente de que uno como representante del proyecto, gerente del proyecto, realice actividades a veces que coloquialmente uno las conoce como de todero, ¿verdad? Porque le toca a uno, pero Claro. yo debo de colocar el perfil, ¿sí? Independientemente de eso, yo debo de colocar el perfil. Ah, bueno, yo necesito una secretaria. Así yo haga las veces de secretario, ¿sí? Pero debo de colocar el perfil, porque al momento de que el proyecto, por ejemplo, de que el proyecto ya crezca, de que el proyecto en este caso cumpla o tenga algunas metas como tal, no te va a dar tiempo, ¿sí? No te va a dar tiempo de realizar todas las actividades, ¿sí? Todas las actividades, en este caso no te da tiempo, entonces más bien se proyecta, independientemente de que inicialmente yo sea el secretario, sea el gerente, sea el domiciliario, inicialmente para eso, pero yo lo debo de proyectar, porque para una gestión de recursos, ¿sí? Para una gestión de recursos de ese tipo de proyectos, entonces ya yo tengo identificado
¿sí? Ya yo tengo identificado cuáles van a ser mis perfiles. Entonces, el día que yo diga, no, ya esto me voy con todo, entonces yo requiero a estos perfiles. Listo. Ese es el objetivo como del proceso. O sea, voy a meter entonces eso, otro cargo ahí de secretaria. Puedo meter. Exacto. Okay. Por ejemplo, un cargo que siempre debemos de colocar ahí dentro de los perfiles para un proyecto, un contador, ¿verdad? Ajá, Porque claro. si nosotros vamos a presentar ese proyecto a alguna entidad para gestión de recursos o alguna convocatoria, y si nos llegamos a ganar esa convocatoria, nos exigen siempre que tengamos todo el tema contable o tributario, que lo llevemos al día. Entonces siempre nos van a exigir un contador, ¿sí? Entonces también debemos de incluirlo. Ok, entonces tú en este momento tendrías un administrador, los operarios y secretario. Secretaria. ¿Verdad? Exacto. Sí. Muy bien. Sí. Listo. Bien. Bueno, ahí sigamos analizando para ver qué otro perfil, ¿verdad? ¿Qué otro perfil requiere? Creo que el perfil del contador sería bueno también. Exacto. Es prioridad. Porque ya con todo eso que nos toca estar facturando electrónico, todo eso que ha metido la DIAN, que mejor dicho. Exactamente. Entonces, mire que nosotros tenemos que ir mirando como todas esas opciones, ¿verdad? O ese tema normativo, cuáles son esas características normativas que yo debo de tener precisamente como para cumplir, ¿verdad? Para cumplir con la ley, para cumplir con los estándares normativos. Entonces se debe de mirar. Muy bien. Sí, claro. Listo, Gloria. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Carolina, cuéntanos. Hola, buenas noches, profes y todos Buenas compañeros. noches. Bueno, yo tengo los perfiles, mi tienda es virtual, entonces tengo un administrador, el de marketing y publicidad, un ingeniero en sistemas, un programador, un fotógrafo, el de atención al cliente y el contador. Ok, válido. De pronto el ingeniero de sistemas, tú lo incluyes ahí, pero quizás de pronto ese no va a ser de planta, me imagino yo. Sino No, eso estaría por línea staff en el organigrama, pero hay que incluirlo, ¿verdad? Se presentó alguna situación en la plataforma, ahí está el ingeniero de sistema que te organiza eso. exactamente, sí, señor, claro que sí, así es. Listo, vale, muy bien, Carolina. Gracias. Bueno, ¿quién más? Profe, Cuéntanos, Juan. profe, yo, el administrador, operador, auxiliar de operador, contador y pues acaba de decir, no es un veterinario, es que no está como muy seguro porque digo que el caso veterinario sería solamente como las vacunas y la cama de ignorancia yo diría que no necesitara mucho, pronto va a apuntarlo. Eso es lo que lleva ahí. Exacto. Pero de todas maneras, el veterinario lo vas a requerir de manera esporádica, ¿verdad? Lo vas a requerir de manera esporádica, hay que incluirlo, porque quizás de pronto tú vas a decir, bueno, yo no necesito un veterinario todo el tiempo, pero sí al momento que se presente o yo voy a empezar a realizar los procesos de seguimiento de todo el tema de bioseguridad, todo lo que tiene que ver con los planes de manejo biosanitario. Entonces lo vamos a tener ahí como, o se va a tener ahí como no opcional, sino como para asesoría. Pero en este caso se debería de incluir, se debe de incluir. Vale, muy bien. Eso, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿quién más?
¿Quién más? Bueno, y los demás ¿qué dicen? Silena, Ingrid, John. ¿Qué dicen con relación a su proyecto? ¿Qué perfiles requieren? ¿Qué perfiles requieren para su ejecución? Bueno, entonces ya teniendo información, esta información con relación a la parte de los perfiles, ¿sí? Con relación a la parte de los perfiles, ya ahora sí podemos terminar de completar el otro cuadro, ¿sí? Podemos terminar de completar el otro cuadro. En este caso, ya les voy a compartir. El cuadrito que no es. El otro cuadrito que les había mostrado ahora. Espero que lo cerré por acá. Quedó. Bueno, ¿para dónde se me fue? Ok, aquí está el gasto mensual. ¿Qué me está escribiendo por aquí por el chat? Ok. Ok. Listo. Vale, Silena, muy bien. Bueno, entonces teniendo claro ya, ¿verdad? Aquí, ahora sí yo voy a empezar a colocar. Aquí no hay problema que ustedes inserten más líneas, ¿sí? Más líneas. Entonces aquí el administrador, la secretaria, un asesor, entonces médico veterinario, ¿sí? Médico veterinario. Que requiero un ingeniero de sistemas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí ahorita le vamos a ir colocando unos honorarios o salarios promedio, de cuánto más o menos creemos nosotros que se puede ganar un profesional o en este caso una persona que nosotros requiramos para todo el proceso, todo ese proceso, ¿verdad? Aquí vamos a realizar todo lo que tiene que ver así de manera general. Después ya en otro cuadro más adelante, ya ahí sí sacamos todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, etc. Recuerden que acá una persona, o sea, para el tema de proyección, en la estructura de un proyecto, nosotros no podemos pagarle menos de un salario mínimo a una persona, ¿sí? Entonces aquí, si de pronto tenemos a la secretaria, en este caso, bueno, ya el salario mínimo para este año quedó por encima de 1.200.000, ¿verdad? Entonces le tendríamos que pagar, bueno, 1.400.000, por decir algo, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. Sí, Por cuéntame. ejemplo, si yo al contador no le voy a pagar un sueldo fijo, sino así como por
por asesorías, que me haga las cosas, no un sueldo fijo, sino por asesoría, entonces, ¿cómo le metería allí? No, ahí lo que pasa es que a esos que son de línea staff, ¿qué es una línea staff? Cuando nosotros hacemos un organigrama, ¿sí? Vamos a hacer un organigrama aquí de rapidez. Venga, vamos a hacer un organigrama aquí de rapidez. Entonces, por decir algo, ya les voy a explicar. Entonces, yo voy a hacer un organigrama, ¿sí? Entonces, organigrama, empresa, prestación de servicios contable, de prestación de servicios de asesorías en buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Entonces, yo empiezo a hacer un organigrama. Pues hay unos programas que esto lo hacen más rápido, pero para efectos de esto vamos a hacerlo así, ¿sí? Entonces aquí yo voy a colocarle, en este caso, le voy a colocar aquí gerente, ¿sí? Después del gerente, en este caso, vamos a colocar un coordinador de campo, ¿sí? Después del coordinador de campo, a este coordinador tiene unos técnicos operativos de campo, ¿sí? Pero también tiene un jefe de zona, ¿sí? Jefe de zona, por decir algo. Jefe de zona, ¿sí? Entonces aquí nosotros, dentro del organigrama, entonces el gerente o el coordinador, pues lógicamente depende del gerente. Aquí vamos a colocar el tema de que el coordinador, ¿sí? El coordinador, en este caso, depende, el coordinador depende de, o el técnico depende del coordinador, ¿sí? Ya ustedes lo hacen mejorcito, ¿sí? El técnico depende del coordinador. El jefe de zona depende, pero si yo lo hago, el jefe de zona depende también del coordinador. Esta es la que no era. ¿Sí? Entonces el jefe de zona, en este caso, depende del coordinador. Ya ustedes buscan la forma para que esto les dé. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces yo digo, necesito un contador, ¿sí? Y necesito un asesor jurídico, que es un abogado, ¿sí? Un asesor jurídico. Ese contador y ese asesor jurídico no va a ser de planta, porque yo lo voy a requerir de manera esporádica, ¿sí? Yo lo voy a requerir de manera esporádica. Entonces, estos dos, vamos a cambiarle el colorcito, vamos a cambiarle el color. Estos dos entrarían como asesores. Cuando nosotros ingresamos a estos como asesores, entonces estos entrarían con línea staff. ¿Qué es una línea staff?
en este caso, una línea punteada. Bueno, igual esto, bueno, yo creo que hay una mejor forma de hacerlo. Ya les digo. Esa línea staff es una línea punteada, que esa línea punteada, pues lógicamente, esa línea punteada está lógicamente relacionada con la parte, o sea, que es, en este caso, si yo la busco, ¿cómo lo hacemos aquí? O lo hacemos aquí así, con una... ¿sí? Con una... aquí para que no, sino que como lo estoy haciendo en Word, así es más complejo. ¿Sí? Una línea punteada. A esas líneas punteadas se le llaman líneas staff. ¿Qué significa una línea staff? Que la persona no hace parte de manera directa, o sea, que no es tiempo completo, por decirlo así, de la empresa, sino que es, en este caso, asesor, ¿verdad? Asesor. Cuando nosotros tenemos eso, por ejemplo, porque quizás de pronto nuestra empresa o nuestro proyecto como tal es pequeño, ¿sí? Nuestro proyecto es pequeño, entonces no hay recursos para tener un contador de planta. Y tampoco se justifica tener un contador de planta porque no hay tanto movimiento financiero. Al igual que no se justifica tener un abogado de planta si el abogado va a hacer el trabajo esporádico, qué sé yo, que nos ayude a hacer todo el tema del plan de trabajo, todo el tema del manual, ¿verdad? Que nos ayude a responder algunas peticiones específicas de algún operario, ¿sí? O que se presentó una situación jurídica y entonces realizamos como todo ese proceso y lo buscamos. Entonces, a ese tipo de cargos, ahí sí se le puede pagar o se le puede realizar una como si estuvieran haciendo una asesoría. Pero a eso no se le pagarían honorarios. Perdón, no se le pagaría salario, sino que se le pagarían honorarios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la persona va a estar, ya sea por destajo o por labor, en este caso, por labor contratada o por, en este caso, por prestación de servicio. ¿Sí? Entonces, a ese contador, a ese asesor jurídico, hay que hacerle la anotación que por asesorías, ¿verdad? Cuando estén en el cuadrito, asesorías contables, asesorías jurídicas, entonces sí se puede colocar un salario inferior a un salario mínimo. Entonces, por decir algo, ¿no? Yo al contador le voy a pagar 500,000 pesos. Entonces se llaman asesorías contables. ¿Sí? Asesorías contables, entonces yo le pago 500,000 pesos. Que abogado, entonces se llaman asesorías jurídicas. ¿Sí? Asesorías jurídicas. ¿Cuánto le voy a pagar? Que le voy a pagar 500,000 pesos también, mensual. Entonces, de esa forma, asesoría, pero yo la debo de dejar en el cuadro de gastos, en ese cuadro de gastos, en la parte de gastos operacionales, yo no puedo poner contador, porque si yo pongo contador, se asume que el contador lo voy a contratar. Pero en el perfil como tal, en la descripción del perfil, yo sí debo de colocar contador y con qué características requiero ese contador. Así lo vaya a contratar como asesoría contable. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí claro. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen con relación a los dos cuadritos que trabajamos hoy? Bueno, entonces no, manos a la obra. Terminemos de realizar o de desarrollar, en este caso, la descripción de perfiles, ¿sí? La descripción de esos perfiles y cargos. Yo se los vuelvo a compartir por acá. ¿Dónde se me fue? Entonces ya ustedes con más calma, entonces dicen, bueno, ¿cuáles son esas características
o cuáles deberían ser esas características que requiere el gerente. Bueno, yo necesito un gerente, quizás yo soy disciplinar de esa área, pero yo necesito un gerente que sea administrador de empresa, o que sea administrador financiero, o que sea administrador de empresas agropecuarias, ¿verdad? De pronto para los que tienen la parte pecuaria. Entonces yo digo, no, yo mejor prefiero un administrador de empresas agropecuarias que conoce tanto de la parte organizacional, pero también conoce de la parte pecuaria. Entonces me sirve para potencializar lo que yo estoy haciendo en el proyecto. Podría ser, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro perfil requiere? ¿Qué otra experiencia? ¿Qué experiencia relacionada requiero yo con relación a ese perfil? O a ese cargo, no, que tenga experiencia, que sepa de esto, que conozca esto otro, etcétera, etcétera. Y ya las funciones y responsabilidades, pues lógicamente ya las definen. ¿Por qué? Porque vean, esto hoy en día en las empresas, hay muy pocas empresas que hacen esto, que cuando nosotros entramos a una empresa o a un proyecto, entonces nos digan, vea, estas son sus funciones, ¿sí? Estas son sus funciones, usted va a hacer esto y esto. Hay muy pocas que la hacen ahí y hay muchísimas que no lo hacen. Y en los proyectos esto sí debe de quedar muy bien definido. Porque si yo contrato a alguien en un proyecto, recuerden que los proyectos tienen unos tiempos de ejecución, unos procesos para ejecutar, etcétera, etcétera. Entonces yo contrato a una persona en un proyecto para que haga una función o para que cumpla un objetivo de manera puntual. Entonces esto yo lo debo de definir muy bien, qué es lo que va a hacer cada rol o cada cargo dentro del proyecto como tal. ¿Listo? Entonces la idea es que terminemos de diligenciar eso y en el próximo encuentro entonces ya socializamos. Muchachos, no se les olvide montar las evidencias en plataforma. Mire que ya la gran mayoría de las actividades ya las hemos desarrollado acá. Entonces, porfa, si les pido el favor de que montemos esas actividades en plataforma para ir ya colocándonos al día en todo lo relacionado con esos entregables. ¿Listo? ¿Cuándo es el día final de este diplomado? Lo tenemos proyectado para la próxima semana, el 13, o sea que todavía nos quedan 5 encuentros. Entonces, la idea es que de aquí a allá entremos ya en todo lo relacionado con la parte financiera. Inclusive yo creería que ya esta semanita terminamos ya la parte financiera y ya lo que nos queda es ir como puliendo todo lo que la estructura como tal. ¿Listo? Ok, bueno, gracias, profe. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por conectarse. Ahí estamos en contacto. Feliz noche para todos. Igualmente, Dios lo bendiga. Amén. Feliz noche, muchas gracias. Noche.